Hola, mi nombre es Laura Sánchez, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y una apasionada de las nuevas formas literarias que utilizan las posibilidades electrónicas para reinventarse. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa si mezclamos literatura, arte y tecnología? A menudo las respuestas son sorprendentes y nos ayudan a reflexionar a su vez sobre el propio concepto de literatura, de texto, de lectura y también sobre los cambios de la hoy ya sociedad digital. Por supuesto, a su vez, sobre cómo se afectan unos a otros. Y ahí está lo interesante. Fenómenos culturales y literarios, como la narrativa interactiva, la creación en redes sociales, con procesos virales, como los memes o los GIFs, el fenómeno transmedia, los bots, la gamificación. Son cuestiones interesantes que encontramos en las nuevas formas literarias y culturales, pero que a lo mejor no te has parado a pensar que pueden ser explicados también gracias a conceptos como el hipertexto, la digitalización, la datificación, la lógica de la circulación en red, el auge del software, lo cultural y lo tecnológico afectándose mutuamente. Entonces, vamos a pensar en la tradición literaria y artística de la generación automática. Sí, esa práctica en la que el autor, artista o escritor utiliza un sistema, como un conjunto de reglas de lenguaje natural, un programa, una máquina u otra invención de procedimiento, que se pone en marcha con cierto grado de autonomía y que da como resultado una obra de arte o un texto. Los algoritmos son el ejemplo más común de generación automática en la informática, porque son un conjunto ordenado de operaciones. La generación se trata de una práctica creativa que se basa en la combinatoria o en la creación a base de reglas y normas que limitan las posibilidades a un número de variables. Tenemos antecedentes como Ramón Gómez de la Serna o el famoso poema dadaísta de Tristan Tzara. Obras que cuestionan la creación, pero también reflexionan sobre la posibilidad de construir significados y sentido de manera artificial, por tanto, sobre el concepto mismo de autor, cuestionando la figura del genio creador. Asuntos que hoy están muy vigentes con el auge de la inteligencia artificial. Así, llegamos a la gran pregunta: ¿puede una máquina escribir un poema de amor? El código ejecutable, estas instrucciones compiladas y enlazadas, existe desde hace siglos, mucho antes de la invención del ordenador, y puede encontrarse en la magia, en la cábala, en el I Ching, en las composiciones musicales o en la poesía experimental. Pero, ¿te imaginas las posibilidades que tenemos hoy para explorar estos conceptos desde la informática? Seguramente habrás oído hablar de los bots o robots de Internet. Un bot es una máquina de software autónoma que actúa como una persona o un concepto. Hay millones de bots prácticos implementados en redes sociales, piensa en Twitter o en Tumblr, y asistentes virtuales de sistemas operativos. Todos podemos pensar en Alexa, Cortana o Google, Siri. Pero también piensa en el spam o piensa en que un gran porcentaje del contenido que lees en Internet es creado de manera automática por bots. Sí, esos cientos de portales de noticias rápidas y sin nombre son producidas por algoritmos que las generan de manera automática. Sin embargo, los bots en los que hoy nos centraremos están creados con una finalidad artística, literaria o educativa. Aquí tenemos por cada palabra un bot que invade Twitter con una palabra del diccionario al día. ¿Te parece interesante? Pues fíjate, porque no trabaja solo, sino en red. Cada palabra que tuitea es a su vez interpretada con un diagrama, tuiteado también de manera automática, que a su vez es interpretado también por un sonido. Así se genera una red de citas, de retweets entre ellos mismos, que nos invitan a reflexionar sobre el lenguaje que estamos usando día a día en redes. Con un poco de suerte aprenderemos palabras nuevas o incluso podremos ir y visitar el diccionario. Aquí tenemos otro ejemplo. Rachel Runner, llamada como la famosa replicante de la película Blade Runner, y que nos deleita y contesta con sus propuestas poéticas, que son una fórmula compuesta por una imagen generada de manera aleatoria, junto a un texto poético reciclado de las estructuras del famoso cineasta y poeta José Valdelomar.
Estos tweets sin duda nos hacen reflexionar y tratar de buscar un sentido, un significado. Fijaos, existe en la sustancia una conciencia colectiva que alumbra y taladra nuestras miserias. Pero podemos encontrar más. Poesía es bot, es un bot de poesía que coloniza la red social y reflexiona con pequeños haikus qué es la poesía. Y dice, la poesía es un fuego cruzado, la poesía es una ciencia teórico-experimental en una escala reducida. Tal vez un tuit. A estas afirmaciones algunos reaccionan manifestando o no su desacuerdo y algunos no imaginan siquiera que detrás de estos poemitas no hay nadie tecleando. Desde luego, estos pequeños robots, poetas, que coexisten con nosotros en un espacio público como es Twitter, vienen a cuestionar y a que te cuestiones las posibilidades literarias del ecosistema digital actual. En definitiva, ¿puede una máquina escribir un poema de amor?